Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo episodio para las Indies. El día de hoy tenemos una artista bastante talentosa dentro de la comunidad de FNAF y claramente esta misma artista es alguien oficial, sin mencionar que ella fue quien hizo la versión gráfica de la tercera novela de la trilogía de libros de Charlie, The Four Closet. Hola Ariana Cameron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es también nuevo, pero bueno, la entrevista tendrá distintos segmentos que serán los siguientes. El primer segmento serán preguntas hacia ti, ya sabes, tú como persona, y pues eso. El segundo segmento son preguntas sobre tu trabajo pues como artista de FNAF, ¿no? Y de cómo te has sentido y eso. Pero técnicamente se podría considerar que sigue siendo hacia ti. Y pues ya el tercer segmento es una, ¿cómo se podría decir? Una intervención, o no sé cómo decirlo. Pero es, pues nomás, es como una especie de relleno. Pero bueno, Va. quiero agradecer mucho por la oportunidad. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, ya dejando los rellenos, ya podemos empezar con la entrevista. Eh, ¿Cómo fue que te interesó el mundo del arte? Pues creo que como muchos artistas, pues creo que todos empezamos igual o parecido, pero pues la verdad es que yo a mí desde niña siempre me gustaba dibujar mucho y pues creo que más que nada me gustaba porque me decían lo bien que lo hacía para pues tener como que no sé a qué edad habré empezado a dibujar como a los 4 o 5 años, más o menos. Ah, ya, sí, sí. Y, y pues, o sea, pues nada, era así como, pues hobby, ¿no? O sea, de que, ay, qué padre, me encanta dibujar. Em, pero como que con el tiempo fui considerándolo como una carrera seria. Este, y pues ya después me aventé después de muchos años. Pero no sé si necesitas algo como más específico, pero bueno, en resumen sí, desde niña me interesó el arte. Ah, ok. Entonces, como que lo que puedo entender, lo que te llamó la atención es como que el intentar una forma de expresarte o de manifestarte. Sí, Eso es así, como que... sí, o sea, de Oh, hecho yo, pues es que como todos los niños, o sea, empiezan dibujando, ¿no? O sea, hay veces sí, en las que pues empiezas a dibujar y con el tiempo te das cuenta así como de que, ay, pues nada más lo hacía porque me divertía y X, a lo mejor ya no soy así como que bueno para esto y lo dejas y como que te enfocas en otras cosas. Pero pues yo le seguí. claro. De hecho, eso pues es bonito porque es motivador el cómo ver una persona talentosa crece para llegar a donde está y la verdad considero una, ¿cómo se puede decir? Eh, Algo que acabas de compartir lo considero muy bueno y realmente creo que podría funcionar como motivación para los artistas actuales o para los posibles futuros artistas, así que es muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cuál consideras que a día de hoy es tu mejor trabajo artístico que has hecho? Ya sea de Final Freddy's o de otra cosa. ¿Cuál consideras tú que es el mejor? Pues Final Freddy's. Sí, pues que Claro. la verdad es lo más actual que he hecho. Y pues antes así como que no, no he participado en tantos proyectos. Prácticamente soy nueva en esto. O sea, no tengo mucho tiempo dedicándome a hacer novelas gráficas. O sea, creo que yo empecé como en el 2018, 2019. Empecé con unos, pues, cómics indie de unos amigos y ya después como que la verdad es que ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto, pero con Final Freddy's fue cuando
como que, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que fue como empezó mi carrera realmente. O sea, es el primer proyecto así Como que profesional formal. en el que estoy, sí, formal. Ah, claro. Entonces, con razón, porque luego, bueno, cuando estuve investigando de ti, pues busqué y decía Diana Camero, artista de Bellas Artes. Y dije, ahora, qué padre. Pero me metí a investigar, pero Ujú. no más salía lo de los cómics indie. Y lo único y lo primerito que salía era eso, Final Freddy's. Y dije, y bueno, Ah, eh, sí. l- y ahorita que estamos hablando de esto, ¿a ti te molesta o te incomoda de que la gente nada más te conozca por Final Freddy's? Que por ejemplo digan, mira, es Diana Camero de Final Freddy's. ¿Eso te molesta o te ha molestado en algún punto? No, no realmente. De hecho, al principio, em, cuando supe que iba a trabajar para la franquicia, sí me imaginé que en algún momento pues la gente nada más me iba como que a reconocer por eso, pero pues es que es lo único que he hecho, así que realmente no me Sí. molesta. O sea, no me molesta para nada. Oh, ya. Yo pensé que sí, porque, bueno, en mi caso me ha tocado ver algunos desarrolladores que, pues bueno, como trabajan en eso de Final Freddy, dicen, bueno, ya reconóceme por otra cosa, ¿no? Pero tienes razón, no más has trabajado en esto, así que Sí, tiene mucha razón. sí, de hecho, también a futuro, o sea, yo entiendo también que si de repente dejo de trabajar para la franquicia y, por ejemplo, no sé, tal vez en algún futuro quisiera dedicarme a mis propias cosas o tal vez escribir mis propias historias y dibujarlas y todo eso. Y Sí. si de repente así como que, pues, me siguen reconociendo por Final Fantasy, pues es como de que ya ni modo, o sea, si eso pasa, o sea, no es algo que no estaba contemplando. Oh, Pues, ya, entonces entonces, pues ya como que no me molestaría, ya, honestamente. ya lo tenías en mente, ya Sí, estabas consciente de ello. sí, Oh, ya ya, estaba ya, consciente. claro. Bueno, esta es una pregunta que quizás tú la puedes sentir un poquito rara, pero pues es a lo que a nivel personal considero. La pregunta es de que, ¿cómo te sientes hoy en día a ser una artista tan talentosa? Mm, Pues primero que nada, a veces como que no termino de creérmela, ¿no? O sea, como Sí, no, sí, sí, no podía, creo que siempre he sido como muy insegura porque realmente como que nunca me animé a dedicarme a esto, como te había comentado que yo vengo de puro trabajo de oficina, o sea, sí, claro. cosas que no tienen absolutamente nada que ver con dibujar, a Sí. excepción del último trabajo que tuve, que estuve trabajando en una empresa para videojuegos. Eh, ¿Cuál era? este, no puedo decir, pero es un estudio de Ah, aquí, de de mi México. ciudad. Ajá, de aquí de mi ciudad, en Oh, Monterrey. claro, claro. Sí, sí, sí. Este, sí, entonces yo estaba trabajando ahí como diseñadora gráfica y de repente como que vieron de que, ay, sabes dibujar, te vamos a cambiar a concept, ¿no? Entonces pues ya empecé así como que a desenvolverme un poco más en el dibujo y de repente como que llegaron estos amigos que te comenté de Oneshi Press y me dijeron, oye Sí. Diana, ¿no quieres hacer unos cómics para nosotros? Y yo así que sí, claro, o sea, estaría muy bien. De hecho me puse bastante nerviosa porque no sabía lo que estaba haciendo, o sea, era así de que nunca había hecho, o Era tu sea, primera sí, vez. sí, había hecho cómics, pero hace bastante tiempo y era por diversión y por ejemplo, no sé, como que en la secundaria o en la prepa me pasaba de que dibujaba cómics sobre, no sé, incluso de los maestros, ¿no? De que en situaciones graciosas y luego los pasabas así Sí. como que con los otros compañeros de clase y todos se reían y pues eso me gustaba un chingo, pero hasta ahí, o sea, después de ahí
hasta muchos años después ya me tocó hacer otro cómic, pero ya, ahora sí ya en serio. Sí. Entonces, entonces yo así como de, ay, o sea, nunca he hecho un cómic, o sea, sí he tenido estudios como de diseño de personajes, o sea, he estado en diplomados, he estado así como en clases, incluso me metí a clases de animación también, pero pues nunca ejercí porque es como de que pues tenía que trabajar para ganar dinero y pues yo no iba a encontrar como trabajo de lo que estaba estudiando en aquellos momentos. Sí. Hasta que me llegó la oportunidad de Five Nights at Freddy's. Sí, sí. Bueno, de estéticamente se podría decir que, eh, ¿cómo se dice? Tú en ningún momento te imaginaste a lo que te ibas a dedicar hoy en día, porque estabas en una área, pero ahorita estás en otra área en la cual ganas dinero. Entonces, es como que un cambio repentino. Mm, Fíjate que sí pensé que sería posible, pero no, o sea, como que a mí me gusta hacer de todo, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajar, así con dibujar y todo eso, o sea, me gusta storyboard, me gusta animación, me gusta cómics, y de hecho hace como un par de años creo que tenía como que esa crisis de que no sabía qué hacer, o sea, era de que es que no sé para dónde moverme porque me gusta todo, no sé a qué me voy a dedicar, o sea, me gusta hacer concept para videojuegos, o sea, también está padre hacer ya después como que definí que me gusta mucho diseño de personajes y y pues yo siempre he sido así como de que bueno, pues a ver a dónde me lleva la vida, ¿no? Sí. Como que seguir la corriente, como que sigue la corriente y a ver de lo que los sucesos que pasen y o sea, lo que tenga que pasar y es ahí donde tengo que estar, ¿no? Sí, claro. Y Entonces, es, eh, ajá. lo dejaste, como se podría decir, era un pensamiento que tenías, pero que no, ¿cómo se podría decir? Que no era algo que dijeras, a esto me voy a dedicar, sino como que era, a lo mejor esto Es me un dedico, algo así. Exacto, un posible futuro. O sea, es como de que, bueno, pues a lo mejor llego a hacer esto, ¿no? O a lo mejor luego sí como que de repente estoy como que en un estudio de animación, no lo sé. Pero Claro. por el momento como que realmente me está gustando bastante dedicarme a esto. O sea, como que Sí, sí siento, o sea, por primera vez en toda mi vida como que estoy haciendo algo que realmente me gusta y las veces pasadas como que no tenía mucho o sea, no tenía como que realmente, no tenía mucha decisión, o sea, como que no tenía, eh, no sé, como la oportunidad de decidir realmente. O sea, fue una oportunidad que se presentó y dije, bueno, pues a ver, vamos a probar y pues resulta que sí. Sí, o sea, oh, sí me gustó. eso creo que es muy bueno. Y no sé, lo considero que no, muy bonito realmente. Bueno, Sí, la verdad está bien chido. está muy chingón. Pero bueno, la siguiente pregunta creo que técnicamente la acabas de responder con con esta pregunta, pero pues aún así la pongo porque pues está el guión y hay que hacer lo que dice el guión. Sí, dale. Eh, ¿Has tenido otros trabajos aparte de ser artista de Five Nights at Freddy's? Sí. Eh, Eh, Desde que, o sea, bueno, no sé si decírtelos todos, pero, o sea, bueno, al menos ya respondí el último, que el último que estuve en un estudio de videojuegos, que de hecho también como hacía mucho diseño de personajes, eso me gusta bastante, pero pues también hacía cosas como de casinos y diseño para, bueno, ya sabes que luego las maquinitas de los casinos, o no sé si ves luego en los ads que hay mucho juego así como de casino, eso también tocaba bastante. oh, No ya, era mi ya. favorito, obviamente, Sí, pero sí, lo que más me gustaba era diseño de personaje. oh, sí, creo que ustedes como artistas les ha de encantar esa área. O sea, ¿cómo decirlo? Considero que esa área es muy buena porque yo, aunque dibujo, no me considero artista porque pues no saco las ideas de mí al 100%,
pero sí hago arte entre comillas, ¿no? Pero sí, considero que esa área es muy, ¿cómo se puede decir? Divertida porque tienes creatividad, tienes la libertad de crearlo, ¿no? Sí, de hecho creo que también deberías, o sea, si a alguien le gusta dibujar, pues eso es un artista, o sea, automáticamente es un artista, no es como que una etiqueta que te ganas con el tiempo. Simplemente por el hecho de que te guste dibujar, ya automáticamente te hace un artista. Muchas gracias, Diana Camero. Muchas gracias. No sé, eso se sintió especial, realmente. Muchas gracias. Se le quiere mucho. En el canal de ahora se le quiere mucho a Diana Camero. Ah. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué cosa es lo que más disfrutas al momento de hacer arte en general? No solamente de FNAF, sino como así en general. Creo que bocetar. Me gusta mucho bocetar. Y también como ya cuando me gusta mucho hacer como distintas, ¿cómo se dice? Como, bueno, le dicen los doodles. Como, sí. como que ese tipo de cosas me gusta mucho. Como que hacer como que... Sí, garabatos y esas cosas. Bueno, garabatos, sí. Como garabatos y esas cosas. Está sí, chido. Es suave y pues uno no se tiene que preocupar de que tenga que ser perfecto, ¿no? Porque pues no vas a su garabato, así que... Sí, por ejemplo, también otro ejemplo sería diseño de personajes. Me gusta mucho cuando hago demasiadas variantes porque pues cuando haces... cuando vas a diseñar un personaje o algo, pues tienes, o sea, no te quedas con un solo diseño, o sea, estás así como que haciendo varias propuestas, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta porque es como de que, ay, es que si luego en esto lo dibujo así y en el otro lo dibujo de otra manera y, o sea, como que eso me gusta bastante también. Como que ver opciones, ¿no? Sí, la variedad. Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta es, usualmente, ¿cuánto te tardas en hacer un dibujo así estándar? Como que dices, generalmente me tardo en dibujar tanto tiempo un dibujo así. Creo que tiene que ser un poco más específico porque, por ejemplo, la ilustración, vamos a poner así, creo que es la primera ilustración que se me viene casi a la mente, que creo que es lo mejor que he hecho, la pieza o sea, en cuanto a ilustración, creo que la que más me ha gustado es es la que está en Twitter, la de For Closet, sí, esa me gusta mucho. Esa, por ejemplo, que está así como súper detallada y tiene bastantes personajes, creo que eso sí me tomó como una semana más o menos. Una semana. Pero, sí, pero un dibujo así como sencillo. A eso ahora que lo pienso, a eso te referías con estándar, ¿no? Que eso fuera así como que algo súper sencillo. Sencillo, ajá. Y algo súper sencillo sería como que, no sé, digamos por ejemplo, que... Sí, ándale, dame un ejemplo. Por ejemplo, tu foto de perfil, ¿no? Por ejemplo. O sea, no. sí está chida, pero, por ejemplo, ¿cuánto te toma hacerlo? Híjole, no sé, como unas 2 horas, 1 hora, 2 horas, yo creo. Nada más 2 horas. Está muy buena para hacer con poquito tiempo. Ay, yo creo que es mucho tiempo, pero quién sabe, ya es como es que yo he visto que personas, bueno, otros artistas como que lo hacen más rápido, pero yo la verdad me tomo bastante tiempo. Sí, a veces considero que soy muy lenta en mi proceso, pero es como de lento, pero seguro. Claro, definitivamente. Como dicen luego, es mejor la calidad que la cantidad. Sí. Y la siguiente pregunta se relaciona con esta y es de que ¿en algún momento has tenido bloqueos artísticos? Bloqueos artísticos. Es probable que sí, pero creo que es más bien ¿Falta de inspiración?
sí, falta de inspiración o que hay veces en las que sí no prefiero hacer otras cosas, vaya, o sea, como que no soy como que de esos artistas que está así dibujando todo el tiempo, pues. Sí. O sea, me refiero que a la vida diaria. O sea, fuera del trabajo, no, de repente como que sí me llega la inspiración, pero pues no es algo que sea así como muy seguido. No sé, Claro, no claro. considero que eso sea un bloqueo artístico, más bien como que, no sé, me gusta hacer otras cosas aparte de dibujar, De como, dibujar. ajá. Entonces, como se puede decir que te gusta dibujar, pero no es tu, ¿cómo se puede decir? Lo principal en lo que piensas. Trato de, es que trato de enfocarme en otras cosas también, porque a veces cuando, o al menos a mí, si estoy dibujando todo el tiempo, como que sí, o sea, es que imagínate, trabajo así como de dibujo para trabajar y luego dibujo para mí. Eso está bien, Sí. pero a veces como que sí, por ejemplo, ahora que estoy con lo de las novelas gráficas, Sí. como que a veces o sea, es que honestamente sí es mucho trabajo. Y Sí, pues sí, la sí verdad se nota. ya después no me dan ganas, muchas ganas como De de dibujar. dibujar. Este, al menos de que ya haya terminado el proyecto, entonces sí, ahí sí procuro Ya, dibujar ya. porque digo, aparte de que sí me gusta, pero pues no suelo tener bloqueos mentales, o sea, como que sí, bloqueos artísticos, como que no Sí. Ya. suelo Entonces tenerlos. no lo sueles tener porque no, ¿cómo se puede decir? No siempre estás dibujando, ¿no? Se puede decir. Sí, no siempre estoy dibujando, pues no sé, no suele Sí, pasar claro. mucho, o sea, como que si quiero dibujar, pues sí lo hago, o sea, pero no, nunca me ha pasado. Ok. Bueno, ese es el primer segmento. Ahora vamos a pasar al segundo segmento, que pues son preguntas sobre Five Nights at Freddy, sobre qué hay detrás del desarrollo de la novela gráfica de The Four Closet, ese tipo de cosas. Bueno, Genial. eh, la primera pregunta dice, aproximadamente ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer la versión gráfica de The Four Closet? Mm, creo que fueron, a ver, ¿cuánto? Creo que fue como medio año, poquito más como de 7 meses más o menos. 1 año y 7 meses. No, o sea, no fueron como 7 meses más o menos, sí. Oh, 7 meses. no puedo creer. ¿En serio? Sí, ¿por No, qué? no, no. Entonces, ¿Cuánto eres muy pensabas buena, que eres era? muy buena. No, eres muy buena, porque yo dije, ¿cuánto tiempo se tardó? Porque, ¿cómo se puede decir? He visto algunas, ¿cómo se dicen? Versiones gráficas de otros libros, pues que adaptan novelas y pues lleva mucho tiempo en, ¿cómo se puede decir? En proceso y pues no es por no es por despreciar el trabajo de los artistas, pero no sé, no me terminó de convencer. Y cuando leí The Four Closet dije, cañón, eso está bien chido. Y dije, 30 de 10 a The Four Closet. Y ahorita que dices 7 meses, digo, ¿cómo así? Pues sí, la verdad es que um, no sé, como que se me hizo. eh, la verdad no pensé que lo fuera a lograr porque, como era, te digo, era la primera vez que hacía una novela gráfica. O sea, Eh, vengo así de que hay un cómic así como de 8 páginas. Qué cute esto. Así, eso era lo único que había hecho de cómic en mi vida. Bueno, no en mi vida, pero así como que recientemente.
ya hablando profesionalmente, así de que hay 8 páginas. Y luego cuando me dijeron de que sí, son como 290 y tantas páginas. Y yo, no, pues está muy bien, pues veamos cómo nos va, ¿no? Entonces, pues ya, sí fueron como 290 y tantas páginas en 6, 7, 8 meses. O sea, modo, cabrón. Así. Sí, así, la neta. Sí. Bueno, la siguiente pregunta ya no la respondiste en privado, pero pues para compartirla aquí con la chaviza, ¿no? Sí. ¿Tienes contacto directo con Scott Cawthon? No. No, de hecho me impresioné mucho de que todo el mundo creía que Scott me había hablado y esas cosas, o bueno, mandado correo, no, porque ya es. Pero no, todo se hace por medio de Scholastic. De que dijiste que eran como que, ¿cómo se dicen? Sus representantes, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, son intermediarios, o sea, creo que, o sea, es el cliente de Scholastic es Scott, ¿no? Y pues, pues Scholastic es mi cliente, o sea, es como de que así va. Claro. Sí, pero o sea, creo que lo único que, bueno, no sé si eso venga en futuras preguntas, pero te digo, o sea, a mí lo único que me llega de él es su aprobación, y eso es por medio de Scholastic. Bueno. No, la otra vez yo pensé que tenías contacto directo con Scott. Y tú ya viste mi reacción, así que no es necesario decir aquí. No, sí. Bueno, la siguiente pregunta me causa mucha curiosidad. La siguiente pregunta dice: ¿cómo o qué fue lo que te interesó a querer solicitar hacer la versión gráfica de The Four Closet? O sea, ¿qué despertó esa idea de que tú dijeras, mira, yo quiero hacer la versión gráfica? ¿Qué fue? Ok, a lo mejor esta es una respuesta algo larga, pero Sí, no. voy a tratar de hacerlo más, de resumirlo lo más que pueda. Pues mira, primero que nada, pues sí, me gusta mucho Five Nights at Freddy's. O sea, desde que salió el primer juego, pues me interesó mucho, ¿no? O sea, como que se dije, ay, bueno, pues es que todo el mundo lo anda jugando y que es padre. Y luego para ese entonces, a mí me gustaba mucho Markiplier. Que de hecho me sigue gustando bastante Markiplier, o sea, hasta actualmente es uno de mis youtubers favoritos. Y clásico, ¿no? Ya ves que yo empecé a jugar el juego, sí lo pasé, pero pues como que ya después empezó como mi vida laboral así como bien, y ya realmente como que ya no tenía mucho tiempo de jugar los juegos de nada. Pero bueno, en resumen, pues sí, me gustaba mucho Five Nights at Freddy's por los personajes y todo, o sea, y luego también por ahí me enteraba o sea, pues por los videos de Markiplier me enteraba de las historias y todo eso, y yo dije, ay, qué interesante, está bien chingón. Y pues bueno, ya pasó el tiempo y como que me olvidé así como de ese mundo, ¿no? O sea, como que decía, ay, pues qué padre, qué bonito. Cada vez que sacaban un juego nuevo, yo no lo jugaba, lo veía por medio de Markiplier. Ya después, como será eso del 2018, 2019, creo que estábamos en Comic Con, Claudia y yo. Sí. Y de repente pasé por un ¿cómo se dice? Pues es un booth de como una, ¿cómo se dice? Un puesto. Bueno, es un booth de creo que era de Scholastic, no sé. Pero vi que estaban los libros de Five Nights at Freddy's, pero eran los de
pues los libros, ¿no? O sea, no, nada, yo no sabía en esos momentos que había novelas gráficas ni nada de eso, pero como que vi los libros y dije, órale, o sea, qué chido que están sacando libros. Estaría bien padre que hubiera una versión gráfica de estas, pues de esto, ¿no? O sea, de hecho Sí. yo le había dicho a Claudia de que estaría bien padre que surgieran como que unas novelas gráficas. Eso fue en el 2018. Y creo que para ese entonces estaba saliendo The Four Closet. Sí. Porque fue como en julio más o menos. Y ya, pues así como que lo dije al aire, ¿no? De que, estaría bien padre dibujar esos libros. O sea, así de la nada lo dije, estaría bien padre trabajar en uno de esos libros. Y pues nada, pasó el tiempo. Y pues llegó la oportunidad, ¿no? O sea, cuando llegó la oportunidad, pues no me lo podía creer, porque fue como de que, wow, esto pasó realmente así como fue algo que dije al aire, así sin intención de que fuera real, y se volvió realidad. Entonces, pues ya te imaginarás mi sorpresa cuando me enteré, ¿no? Sí. Claro. Entonces, lo dijiste así, pues, nomás porque sí, y después vino Dios y te dijo, mira, te voy a dar la oportunidad, ¿no? Y ¡pum! Sí. Artista oficial. Sí, o sea, estaba como supongo que estaba en el lugar correcto. Porque, claro, pues mira, primero le surgió la oportunidad a Claudia, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando me enteré que Claudia iba a ser de Twisted Ones, era de que no manches, o sea, yo me acuerdo que yo estaba en la oficina y me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿qué crees? Me dieron el de Twisted Ones de Five Nights at Freddy's. Y yo andaba así como súper así de que emocionada, de que wow, no manches. Y sí me emocioné mucho por ella, ¿no? O sea, dije, no manches, qué padre. Y luego, pero me dijo de que no, ya, o sea, y me dice, no, es que yo sé que te gusta mucho Five Nights at Freddy's, entonces lo acepté. Y pues también te recomendé, pero pues creo que por ahora sí como que bueno, les dijo, ¿qué les habías dicho? Les dijo, ay, sí, les mandé tu portafolio, pero pues como que dijeron que no. Y así como de, bueno, no importa, tú vas a ser de Twisted Ones. Y así de que sí. Y pues ya, digo, no sé si vaya a haber una pregunta más específica porque te digo, o sea, como ya te había dicho antes, yo me voy así, empiezo a hablar y me voy, entonces probablemente conforme vaya platicándote las cosas, no sé si estaré respondiendo unas preguntas futuras, entonces mejor así como pues, que en resumen eso. Sí, pues no tanto, porque las demás preguntas son pues como por ejemplo cómo se te ocurrió el diseño de Afton y así, pues no, si pregunto algo no está tan relacionado con esta pregunta, así que no te preocupes por ello. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta, pero a la vez es como, dime tu punto de vista, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses vi críticas muy negativas hacia las versiones gráficas de los Fazbear Frights, diciendo que son muy feos, de que a quienes contrataron y así, ¿no? Y después llegó, creo que Stupid Butterfly, la que hace arte de Pop Ghost Evergreen, dijo de que pues que no critiquemos sin saber, porque según los artistas de Five Nights at Freddy's tienen un tiempo limitado. En este caso, ¿el tiempo fue un problema para ti cuando empezaste a trabajar con proyectos de FNAF? Esa pregunta. Esa pregunta que veo mucho. No, o sea, yo al menos así de que de mí, yo considero que está entre sí y no. O sea, como que no está tan
como tan imposible. Tan ajustado. Ajá, no es una. No son fechas de entrega que sean como imposibles, ¿sabes? O sea, como que incluso yo te puedo decir que realmente no cumplía con las fechas de entrega. O sea, como que había veces en las que me tardaba una semana más y era porque pues era de que, bueno, pues es lo que me toma, no tanto porque quería dibujar con tranquilidad y eso, ¿no? O sea, como que simplemente no. ¿No quieres que te presionaran? No, es que fíjate que hasta eso no presionan. No, o sea, yo entiendo que son una empresa y que necesitan cumplir ciertas fechas de entrega porque pues todo depende, o sea, depende de cumplir esas metas, de cómo va a salir el libro al final. O sea, de cómo, de si va a salir en tiempo, que vaya a imprenta y todas esas cosas. Entonces, digamos que al menos conmigo sí siento que sea un poco flexible porque me tardo un poco, pero así como que dicen, sabes que no hay problemas, a tú dale. Pero eso ha sido en mi caso. O sea, honestamente no sabría decirte así como de los demás, porque pues cada artista tiene su manera de trabajar, ¿no? Ajá, su manera de trabajar y cada quien trabaja a diferentes ritmos y esas cosas. Ok, esta pregunta no estaba en el guión, pero pues me interesa por lo que dijiste. ¿Tú consideras válido de que alguien llegue y diga, no, pues por ejemplo el Spring Bonnie de Into the Pit gráfica está horrible y pues que lo empiece a criticar nada más negativamente? ¿Tú crees que eso es válido? De que nada más critiquen sin saber. No sé. Es que creo que siempre va a haber gente así en todos los fandoms. Siempre va a haber gente que critique sin saber, incluso si saben, es como de que, ay, pues está bien feo. Pero pues yo, o sea, sí, obviamente yo considero que está mal, no me gusta, o sea, obviamente no me gusta leer ese tipo de comentarios, no me gusta que se los hagan a los demás artistas, no me gusta que me los hagan a mí tampoco, pero al menos conmigo es como de que, ay, o sea, es algo que va a haber siempre, ¿no? Y sobre todo en un fandom como Financial Phrase, que no digo que sea malo, de hecho hay bastante gente súper chida en el fandom, como también hay personas pésimas. Sí, realmente tiene mucha razón. Quisiera como agregar algo más, es que pues también, pues es que, pues no sé, o sea, creo que así, digo, pues si no les gusta, pues la verdad es que pues no sé, es que siento que no. Yo digo, si no, es que si no les gusta, pues mejor no digan nada. Pero pues bueno, te digo, siempre va a haber de eso. Fíjate, lo que Diana quiso decir es que si no saben, quédense el hocico, ¿no? Porque sí llega a ser molesto. O sea, no, yo no soy una persona que trabaje así, por ejemplo, como usted, perdón. Pero pues sí, siento que pues ese tipo de personas que ya cállense. Así que está muy basada. Hoy Diana Cabero se levantó muy basada. Pero sí, es como de que bien, si no saben, cállense. Pero sí, o sea, digo, qué mala onda, pero pues sí, siempre va a haber de eso. Cierto. Y bueno, la siguiente pregunta, quizás ya la respondiste, pero la voy a preguntar otra vez, pues porque pues a lo mejor se te olvidó algo, no sé. La pregunta es, ¿cómo conociste la saga de Five Nights at Freddy's? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo viste ese oso? Pues la verdad como que no sé. La verdad me gustó mucho su diseño, está muy padre, da miedo. Cuando jugaba los juegos, o sea, no te miento, o sea, yo
yo ya soy una persona así como grande, o sea, ya soy adulta acá bien. Yo estaba en mis 20s cuando salió Five Nights at Freddy's. Y te juro que sí me daba miedo. Por eso me gustaba muchísimo por eso. O sea, sí es un diseño que a la vez decía, ay, qué bonito, pero pues ya cuando entraba en acción y estabas como que en el juego y escuchando su risa de pues sí, me daba mucho miedo. Sí, es genial, me encanta. Bueno, pero, o sea, se podría decir de que descubriste Five Nights at Freddy's porque te salió recomendados o algo así, o cómo? Porque Pues por lo que entendí fue por Markiplier, pero no sé. sí, sí, puede decirse que el primer acercamiento fue, o sea, es que luego ya ves que en YouTube te salen así como que videos de recomendados y esas cosas y pues a veces yo me ponía a ver así como gameplays de otros juegos y de repente me salía eso, ¿no? O sea, me salía Five Nights at Freddy's y que Five Nights at Freddy's y Five Nights at Freddy's y yo así de ¿qué es eso? Y ya pues creo que lo primero que hice pues fue ver videos de Markiplier. Y dije, ay, se ve bien chido, lo voy a jugar. Y ya cuando lo jugué dije, bueno, sí está padre, así me gustó. Aquí una pregunta muy, muy seria. ¿Tú los jugaste, cómo se puede decir, legalmente o los instalaste por el Mediafire? Híjole, no me acuerdo. Es probable que sí haya sido pirata. O sea, honestamente, yo creo que sí ha de haber sido pirata porque yo recuerdo que en esos tiempos no estaba trabajando y pues no tenía dinero. Entonces, pues dije, ay, bueno, así nadie se va a enterar, pero pues ahora ya lo estoy diciendo públicamente y pues ahora todo el mundo sabrá. Ahora todo el mundo sabrá la verdad. No, ya, pues cuánto te va a marcar decir, ¿cómo? Imagina. No, pues es que ya, o sea, oh, no, por favor, no me cancelen. por jugar Five Nights at Freddy's pirateado, pero entienden que no tenía dinero en ese momento. De hecho, era muy triste mi vida en ese momento. No. Bueno, la siguiente pregunta es: al momento de estar haciendo la versión gráfica de The Four Closet, ¿sentías los sentimientos de los personajes? Por ejemplo, en la parte donde Elizabeth está recordando a Afton y lo demás, ¿tú sentías eso? ¿Tú sentías sus emociones o nomás dibujabas por dibujar? No, sí era diferente. Sobre todo, creo que quien más me gustó dibujar, porque pues era la que emanaba más emociones de todos, era Circus Baby. Sí, definitivamente. Sí, de hecho creo que fue la que más me gustó dibujar porque pienso que es un personaje que está como no sé, creo que sí está bien desarrollado. O sea, yo siento que le falta, ¿cómo decirlo? No sé, sí me gustó. Está bastante bien. O sea, para la novela gráfica. O sea, es un personaje muy interesante. Sí, definitivamente. Y a mí me encantó las expresiones, como por ejemplo esa parte donde le decían Afton nunca hizo nada con amor, ¿no? Cómo se le abría la cara y dice, tú no sabes nada. No me acuerdo muy bien cómo lo decía, pero como que se sentía la vibra del personaje. Y pues la verdad, en este caso concuerdo definitivamente contigo de que Circus Baby es un muy buen personaje en las novelas. Es muy bueno. Sí, definitivamente. Entonces se puede decir que es tu favorita. Sí, se puede decir que sí. Disfruté mucho dibujándola y me gusta que sea malota.
De hecho, Sí. creo que no ha habido hasta ahora otro personaje, digo, a pesar de que, y yo sé, o sea, sé que mucha gente le gusta Bunny de Security Breach, pero me gustaría verla un poco más desarrollada, o sea, como que tuvieran, o sea, como que siento que no la desarrollaron demasiado y creo que hasta ahora Circus Baby, hasta ahora Circus Baby es la que está como que le han metido más historia. Generalmente creo que Circus Baby junto a William F. Bueno, creo que William es el villano principal y no tiene tanta profundización. Y yo creo que al día de hoy Circus Baby, tanto en los libros y en los juegos, ha tenido un buen desarrollo. No como Bunny, que más apareció 15 segundos en Security Breach y ya está tu villano. Así Oye, que, sí, yo la verdad pensaba que iba a estar como más acá, todos lo pero Todos. pues igual ya en la actualización ya le ponen una historia. Yo creo que esperemos. sí. Ujú. Así que si no cancelamos a Steel Wool. Sí, no. No es cierto. Lo No, no es lo está cierto. haciendo, creo que lo está haciendo bastante bien, pero bueno, Es eso es arena de Es otro bueno para costal. ser pequeña. Es una, ¿cómo se puede decir? Una empresa pequeña, ¿no? Pero es muy bueno. Sí, está Eh, bastante bien. la siguiente pregunta me llama mucho la atención porque en este caso, en algunas partes he visto de que algunos artistas nada más agarran diseños de fans y los calcan. En este caso, ¿de dónde sacabas las referencias para hacer los personajes? Por ejemplo, cuando dibujaste a Funtime Foxy, a Mangle, a Funtime Freddy, ¿de dónde sacabas las referencias? Mm, pues es que lo único que es otorgado por Scholastic son como unas referencias que supongo que son, o bueno, o al menos los artistas piensan que son oficiales. Sí. Pero pues hay veces en las que no hay demasiadas referencias sobre los personajes. Por ejemplo, a mí con Mangle, o sea, como que nada más me dieron una referencia y fue así como de frente. Bueno. Ajá, de frente. Bueno. O sea, era lo oficial y era de frente. Entonces era como de que ya leí el guión y dije, ok, este Mangle va a estar como que en diferentes perspectivas porque va a tener muchas escenas de acción, o sea, va a haber como muchas escenas de acción y como que no es suficiente una referencia así de que mira, esta es, y es como de que ok, sí, pero cómo se ve de perfil, cómo se ve como de 3/4 hacia arriba o de 3/4 hacia abajo, cómo se ve detrás, o sea, como que no dan tanta información, pero no los culpo porque creo que tampoco existen los renders, no existen los renders o al menos no están al público de los personajes de Five Nights at Freddy's. Creo que es por eso que a veces los artistas, como necesitan más referencias, agarran pues imágenes de internet y ni siquiera ellos saben que son oficiales o no, porque a veces no están como tan familiarizados, o a veces esas personas como que, o sea, de plano así como que no, o sea, como que conocen la franquicia pero no tienen como tanto conocimiento, ¿sabes? Yo tampoco, al principio yo tampoco tenía tanto conocimiento, ya después me enteré que había como varias versiones de Mangle, así de que sí, hay algunas versiones que son como que varían, ¿no? Entonces, yo no sabía eso. Pero se aprende. Entonces, pero entonces como que buscaste por cuenta propia o tú nada más te quedaste con ese render. No, o sea, yo buscaba referencias de, ¿cómo se llama? Yo a veces lo que hago es que a veces veo renders de fans, pero no los calco, o sea, no los calco, sí. O sea, como que solamente tengo que tener como que la idea cómo se vería realmente, pero a partir de eso es como que lo empiezo a dibujar por mi parte, o sea, no procuro no calcar, de hecho no calqué, yo no calqué, o sea, como que si los demás artistas lo hacen es porque necesitan hacerlo rápido, o sea, es algo
es algo que hacen como medida, pues ahora sí que yo creo que desesperada, pero no, la verdad no los culpo. Necesitan sacar el trabajo rápido y eso es lo que hacen. Pero, o sea, yo no veo que esté mal porque pues es que realmente nadie los ayuda. Y pues ya cuando pues Scholastic se da cuenta, o sea, bueno, creo que ni siquiera Scholastic se da cuenta, como que ellos tampoco saben mucho, porque creo que no les dan la suficiente información. Entonces, pues ahí hay como que pues ahora sí como que hay una, no sé cómo decirlo, como que no se sabe, siento yo, ¿no? O sea, yo ahorita toda la información que estoy dando es de cosas que yo he visto, pero no son así como que no me vayan a creer así como que al 100%, pero eso es lo que yo creo. Y es lo que me ha tocado a mí como artista, ver eso. La siguiente pregunta dice, el tiempo que tienes ahora que estás haciendo la tercera entrega de los Fazbear Frights en su versión gráfica, ¿es el mismo que tuviste al hacer The Four Closet en su versión gráfica? Como impresión o como, o sea, No, o sea, si siento lo mismo o... no, o sea, si el tiempo, por ejemplo, si te dijeron The Four Closet, ajá, ¿tienes el mismo perdón, tiempo sí. o es distinto? No, esto es distinto. Sí, es distinto. O sea, no. Creo que con Fazbear Frights, ya ves que pues ahora el libro se divide en 3 artistas. Sí. O sea, bueno, ahora que salió el primero, pues son 3 artistas. Y pues creo que es la cantidad de páginas tal y como están en las novelas de la trilogía de Silver Eyes, pero pues ahora o sea, se la dividen entre 3. Entonces pues Es más rápido. es proporcional. Ajá, es proporcional a lo que le queda a cada quien. O sea, yo noté que sí es menos tiempo, pero es porque es menos trabajo. Claro, es distinto. Porque no se tiene que hacer como todo el libro, así como se dividen entre 3, es como de que, bueno, pues tienes, si antes eran como, que, ¿cuánto te dije que me había tomado el libro? Como unos 7 meses, pues aquí son como, creo que sí tenemos menos tiempo de trabajo. Ay. Pero te digo, pero es proporcional Sí, a lo claro. que nos toca de las páginas, pues. Sí. Entonces es menos tiempo porque son más personas trabajando. Sí. Oh, ya. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. La siguiente pregunta quizás puede sonar algo estúpida, pero pues aún así la hago porque, pues, ¿por qué no? ¿Ya te habías leído las versiones originales de las novelas antes de hacer su versión gráfica? ¿O alguien te dijo, no, pues tienes que hacer esto? Ok, no, yo no leí jamás ningún libro. O sea, como que te digo, o sea, yo me enteré Puro de que resumen. existían. Ajá. ¿Cómo decirlo? No, es que nos dan un guión. Claro. Es un guión que está adaptado de la novela, no es un guión que está así como que 100% basado en el libro. Pero bueno, creo que tu pregunta era era de que si había leído. No había leído los libros. Todos nos dieron así como que a todos nos dieron un guión, así de que no es necesario que lean los libros, aquí se los damos así reducido. Sí. Yo pensé que sí, aunque bueno, tiene sentido. Sí, bueno, no, es que si nos piden leer las novelas, como que nunca acabamos. O sea, es mucho texto. Mucho texto. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, pues me causa algo de intriga porque no sé si
si te dijeron igual de que, no, lo tienes que hacer así. La siguiente pregunta dice, ¿fuiste tú quien hizo el diseño de Afton o alguien te dijo, no, pues tiene que ser así, así, así? ¿Te refieres al Afton que ya está como todo o sea que ya todo en silla de ruedas y eso? Ajá, sí. No, eso fue... Sí, no. Ninguno de los personajes que me tocó hacer de los nuevos, que fueron Circus Baby, Afton en modo silla de ruedas, sí, y Amalgamation, de nada de eso tuve referencias. O sea, con esos personajes fue así como de que tú haz lo que quieras. O sea, me dijeron, tú haz lo que quieras, pero obviamente me dan una descripción. Así me dan una descripción. No, espera, con Circus Baby sí me dieron la referencia del artista que hizo el póster. Ajá, del artista que hizo el póster de Folk Closet. Solo me dieron esa referencia. No me acuerdo cómo se llama, pero sí ya sé cuál dice. Creo que es Lady Fizzy. Sí, de la que... Sí, Lady Fizzy. Ya me estaba confundido con Pinky Pills, pero no, sí, cierto. Entonces, entonces, base a lo que me dijiste, me surge otra pregunta. ¿En qué cosa te surgió la inspiración para crear a ese Afton en silla de ruedas? Pues trataba de apegarme a lo que me decía el texto, ¿no? O sea, de lo que me dijeron de la descripción. Mira, te va a tocar dibujar a William Afton, pero ya está así como que todo podrido. Sí. Y yo así como leía las descripciones y yo así como de o sea, este güey ya está más muerto, nada más que no. Ya déjenlo. Sí, ya déjenlo. Pero pues sí, te digo, o sea, solamente como que mi imaginación empezó a trabajar a partir de esa descripción y ese fue el resultado. Quedó muy épico. Gracias. La verdad es que sí sabía que era bastante importante hacer un buen diseño. Para eso dije, bueno, pues a lo mejor a unos no les gusta y algo sí, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo porque sé que este personaje es muy importante. Sí, definitivamente. Uh-huh. Y ahorita que dices eso, ¿tuviste presión o algo así? Sí, pero es más, era más como mía. Era más presión mía, no tanto así como de Scholastic, ¿no? O sea, como que ellos siempre han sido así como muy buena onda conmigo. Y siempre me han dicho así de que, Diana, qué padre, que no sé qué, y así como de, Jay, les gustó, qué padre, o sea, como que sí. Pero pues más que nada la presión era mía, porque yo andaba así como de que no, es que me tiene que quedar así, porque quiero que a los fans les guste, como que siempre pensaba en eso, o sea, los fans siempre pensaban algo así de que, ¿qué les gustará? O sea, pues no sé, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ellos, ¿no? Entonces pues eso fue lo que eso era el único tipo de presión, sí. Y así como de que, por favor, que les guste. Ok. Entonces para los personajes originales no tuviste ninguna referencia, solamente tuviste descripciones, te tuviste que adaptar. Sí, te digo, la única que recibí referencia fue Circus Baby. Las demás, o sea, pues ya los chicos acá de que el gang era de, como ya estaban en los libros pasados, pues nada más me basaba en ellos, ¿no? O sea, como que ya eran diseños que ya estaban hechos, pero pues los nuevos ahora sí que me tocó a mí. Ok. La siguiente pregunta, pues bueno, ya me la respondiste en privado, pero pues así otra vez para compartirlo con los chavos. La pregunta dice, ¿tienes contacto con los otros artistas que hicieron las versiones gráficas de Silver Eyes y de The Twisted One? Pues Claudia. Sí. Sí, nada más con ella.
Ah, yo pensé que tenías contacto con Pinky y eso. No, para nada. De hecho, no nos Ah, conocemos ni nada de eso. Es que, digo, a veces no es obligatorio ponerte en contacto con los demás artistas. Eso ya es personal. definitivamente. Pero Ujú. más la curiosidad. Sí, esta pregunta me gusta. Dice, ¿qué parte es la que tú consideras que fue la más fácil y qué parte fue la que consideras que fue la más difícil de adaptar? Ay, pues las cosas más fáciles eran así como de que cosas de que salían así que una mano haciendo una acción o algo así, de que prendiendo un botón o todo lo que sea. eh, Situaciones como que no recuerdo así una que haya dicho, uy, qué fácil está, porque pues la verdad no, la verdad como apenas estaba empezando, ¿cómo se llama? Como siento que no tenía como demasiado conocimiento en esa ocasión porque pues realmente era la primera vez que dibujaba una novela gráfica y pues me exigía mucho tener una calidad así que Sí, fuera pasable. sí, claro, pues. No considero que haya sido como ninguna ilustración fue así como que fácil para mí, o a lo mejor ahorita no me acuerdo de ninguna. Probablemente sí, pero ahorita no me acuerdo. Pero las más difíciles, eso sí te puedo decir, las más difíciles era todas las escenas de Mangle. Fueron Sí, muy difíciles, era así como que nivel así hard expert, no sé, de que Mangle es un personaje que tiene demasiado detalle y era el personaje que tenía más acción, creo, en toda la novela. Entonces, pues venía así como que los tenía que dibujar en distintas perspectivas, ¿no? Entonces eso se me hacía con pocas referencias, o sea, casi nulas referencias. Se me hizo muy difícil. Entonces tenía que así como de que, ay, bueno, tengo que pensar todo geométricamente, geometría, así, eso. Tengo que aplicar mis conocimientos así al full en este personaje porque, pues sí fue mucho trabajo para mí dibujar esas escenas, sobre todo en la persecución de Jessica. O sea, ah, cuando Mangle persigue a Jessica, puta, no sé, estuvo muy todo difícil. Yo estuve complicado. así de que, pero aún así como que traté de que fueran, que se vieran bastante bien. Sí, Y realmente lo la verdad es que me lograste gustó el resultado, me gustó mucho el resultado y quedó muy de, bien realmente. gracias, pero sí, fue Bueno, ese. sí, ok. Bueno, la pregunta número 13 dice, bueno, ya la respondiste, lo respondiste, pero a la vez no. Así que la voy a volver a preguntar. Eh, ¿Tú has tenido presión a la hora de trabajar con Scott y lo que respecta a Five Nights at Freddy? Sí, eh, sí he tenido presión, digo, no tanto por Scott, porque pues Scott como que no, realmente como que no sabía muchas cosas de él, te digo, o sea, a mí nada más me llegaba así como eh, hasta su aprobación, ¿no? Y era así como que de vez en cuando. Siento que la mayoría o sea, yo sé que Scott es una persona muy ocupada, demasiado ocupada. Sí, Entonces como que por él no me preocupaba tanto porque yo sabía que de él casi no me iban a venir comentarios. Digo, si venían, qué chido, ¿no? Pero si no, pues así yo lo más tranquila. claro. Y por parte, la otra parte es por Five Nights at Freddy's, ¿te refieres a el A fan? la comunidad, O decía, ajá, la comunidad. sí, la comunidad. Sí, sentía mucha presión. De hecho, puedo decir que hay veces incluso en las que sentía miedo, porque como que yo me estaba haciendo esta idea al principio, ¿no? De que
de que no les iba a gustar lo que iba a hacer y que me iban a llover comentarios negativos en internet o en Twitter, y tú sabes cómo es eso. Esa parte me tenía muy, muy nerviosa, y por eso procuraba hacerlo así como que lo mejor que podía hacer. Pero sí, bien. sí, eso era sí era presión que tenía. Ok. La última pregunta de este segmento dice, ¿cómo te sientes al ver de que técnicamente casi toda la trilogía es, en su versión gráfica, fue hecha por gente de México? Por ejemplo, Claudia y tú, pues son mexicanos, ¿no? Yo soy mexicano. ¿Y cómo te sientes al ver talento mexicano plasmado en Final Fantasy? Pues digo que no, pues es que la verdad no sé cómo responder a esta pregunta, porque pues creo que de dónde eres, o sea, el hecho de que seas de tal país como que no tiene mucho que ver, o al menos yo siento eso. Digo, a mí me gusta ser mexicana, estoy orgullosa de ser mexicana, pero pues creo que lo único que me gustaría es que, o sea, yo como mexicana me encantaría que las novelas estuvieran en español. O sea, de hecho, te iba a mostrar una adaptación. Es una adaptación, entre comillas, adaptación, pero eso va después de esta pregunta. Termina. Okay. No, o sea, ya, o sea, creo que sí, eso es lo que, sí, creo que es lo que siento, sí, lo que me encanta, solo me encantaría que estuviera en español. De hecho, yo le hice mexicano. Y necesitamos opiniones honestas, señora Diana. ¿Qué le parece? Estoy contratado. A ver, espera. Ay, espera un momento, esto está bueno. Está vivo. 2 órdenes de tacos al pastor Freddy. No manches, se pasaron. Está bien chida, me encanta. Se imprime. Ya. Sí, ahora estoy oficial. Cómete, eso es una Barbie. ¿No es cierto? Bueno, con esta, pues ya se podría concluir la entrevista. Quiero darle muchas gracias, señorita Diana Camero, por esta gran oportunidad. Significa mucho para mí y para mi carrera como youtuber el tener una artista oficial de FNAF. Es para decir en uno de mis videos, el contar con tu apoyo y todo eso. Se me hace surrealista. Nunca imaginé llegar a este punto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por entrevistarme. La verdad estuvo chido. Me gustó. Nos gusta todo. Muchas gracias. Espero en algún momento poder tener quizás otro encuentro, no sé. Chicos, también pueden esperar un regalo por la parte de Diana Camero, un regalo muy, muy especial que personalmente voy a llorar, voy a grabar y voy a llorar, y voy a grabar mi reacción y se la voy a enviar. Muchas gracias por ese regalo. Aunque bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video, o no sé, en el próximo episodio. Adiós, gracias.